Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir esta mesa con todos los otros ponentes que me generan muchas preguntas, inquietudes escucharlos, ¿no? Em, bueno, en realidad, yo tengo una preocupación creciente, a medida que van pasando los años, es cómo salir de este atolladero o de esta situación en la cual estamos, una situación que en realidad pasan los gobiernos progresistas, los gobiernos de derecha, como el de Macri, como las dictaduras que hemos tenido, etcétera. Pero seguimos estando, es cierto que hay cambios y nadie duda que hay diferencias entre un gobierno como hemos tenido el gobierno del periodo de los Kirchner, los gobiernos progresistas y los otros gobiernos, con características de gobiernos conservadores, representantes de los intereses globales, representantes de los intereses que no son los intereses vinculados a los sectores populares, los sectores mayoritarios de menores recursos. Pero sin embargo, pasan y pasan los gobiernos, hay la famosa brecha que se dice, unos se culpan a otros, pero y ya no es para Argentina, la desigualdad sigue existiendo y se ha pronunciado, según estudiosos a nivel mundial, a partir del neoliberalismo. Es decir, a partir de los 80, digamos, de los 70 para algunos, en el mundo, y ya no en Argentina o en América Latina, esa desigualdad ha ido en aumento. Fue solamente en la etapa del modelo del Estado benefactor, en la posguerra hasta los 70, que en el mundo, sigo hablando del mundo, se aminoró ese proceso de crecimiento que venía de etapas anteriores. Entonces, uno, si mira eso en perspectiva mundial, si mira eso en perspectiva histórica de largo plazo, lo que observa es que cada vez estamos peor para las grandes mayorías. Lo que observamos es que, ¿por qué? ¿Qué es la desigualdad en definitiva? Si estamos, incluso la desigualdad medida por el índice de Gini no refleja lo que es la desigualdad. Hoy día los principales pensadores de este tema lo miran y lo miden a partir de la riqueza y no de los ingresos, porque los ingresos se ocultan. Miremos por donde lo miremos, lo que se observa es que el 10% más rico o que el 1%, que todavía es menos gente, cada vez tiene más, acumula más de la riqueza, el 1% llega a tener porcentajes que son la mitad de la riqueza mundial frente al otro 10% más pobre que en realidad cada vez recibe menos. Si esto es así para el mundo, lo es para Estados Unidos, lo es para el mundo, lo que se llama primer mundo, por ahí un poco más aminorado, pero existe, todo lo que estamos viviendo es un producto del modelo en el cual estamos transitando, que es el modelo capitalista, esa es la realidad. Esto en América Latina es mucho más pronunciado. América Latina, y lo dice la CEPAL, a mí me gusta mucho recurrir a fuentes de los organismos internacionales porque el consenso mayoritario que domina nuestro pensamiento, la prensa hegemónica, nos discuten a los investigadores, discuten a lo que digan los movimientos sociales, ponen en duda a los militantes en sus posiciones, pero les cuesta poner en duda lo que señalan los organismos internacionales. Y los organismos internacionales en general ocultan también lo que sucede, pero hay momentos en los cuales llamativamente la situación se torna a tal extremo desigualitaria o a tal extremo precaria o suceden crisis que no pueden parar la visión de lo que está sucediendo con los pobres, con el hambre, con la desigualdad, etcétera, que entonces sacan
algunas afirmaciones y es bueno recurrir a ellos porque si lo dicen ellos, a ellos no se les niega. Entonces, yo quiero decir que lo de América Latina, que es la desigualdad, el continente más desigual del planeta, lo dijo la CEPAL en el 2010 a raíz de la crisis del 2019. La CEPAL en ese momento dijo que en realidad la desigualdad en América Latina recorre 5 siglos de discriminación racial, étnica y de género. Y justamente lo dijo temiendo la rebelión de las poblaciones por la crisis del 2009 que no sucedió. Pero de alguna manera también sintió que no sucedió como rebelión, pero sí hubo muchas manifestaciones, el movimiento de los indignados, el movimiento contra el Occupy que se dio en Estados Unidos, contra todo el sector financiero, etcétera. Entonces la preocupación de la CEPAL en ese momento era que no iban a poder borrarse de la conciencia planetaria lo que está pasando respecto a la arbitrariedad del modelo, así lo mencionaba. ¿Por qué estoy señalando esto? Señalo esto y voy a señalar otra cuestión que ahora más reciente y que tiene que ver con el COVID-19, que hay un informe muy reciente de la ONU, de la parte de Zoonosis, de la parte vinculada a la protección ambiental, que empieza a reconocer, de la ONU, empieza a reconocer que el sistema de agricultura industrial estaría llevando a situaciones problemáticas respecto a la salud por la forma de producir, que se multiplicarían los contagios entre los animales y a su vez la transmisión hacia el hombre. Lo estaría reconociendo. Eso actualmente, y porque hay evidentemente una forma, ahora se dice que el COVID viene del murciélago y que es una forma de avance que afectada por la pérdida de biodiversidad, ya se está hablando de la relación entre este problema que tenemos hoy con una forma de producir. Bueno, y también con respecto a la sojización, cuando nosotros tenemos por suerte tenemos muy buenos investigadores, pero aquellos investigadores que se preocupan por la problemática social, suelen no ser reconocidos. Y tenemos el caso de Andrés Carrasco, que fue un investigador principal que vino al país, que viene de retorno al país para investigar y se pone a investigar las consecuencias sobre la salud de el glifosato. Inmediatamente fue perseguido desde la propia Monsanto y luego el ministro lo desautorizó, el entonces ministro que después fue ministro también de Macri, de Ciencia y Técnica, al doctor Carrasco. Entonces, pero ahora, él lo investigaba desde el CONICET, desde la UBA, pero ahora resulta que también la Organización Mundial de la Salud sale a decir que, o hace un par de años, sale a decir que podría haber problemas entre el glifosato, conexión y la aparición de situaciones de enfermedades cancerígenas. Por eso digo que llegan con retraso, pero la realidad es que finalmente termina admitiendo lo que los movimientos sociales, las organizaciones sociales, los investigadores respetables, etcétera, etcétera, muestran. Pero entonces, si esto es así, y si esto es un problema si esto es un problema del modelo en el cual estamos transitando, que se va pronunciando cada vez más, estoy preocupada porque me parece que me fui de la... No veo la imagen. A ver, perdón. ¿Se me sigue escuchando? ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, porque se me fue la imagen. O se fue Manuquian. No sé. Algo me pareció que pasó y este sistema, bueno, muy bien, gracias, perdón. Si esto es así, entonces
¿cómo enfrentamos este modelo? ¿Cómo tenemos una otra opción? ¿Qué otro tipo de mecanismos tenemos? Yo creo que digamos, yo no, por supuesto que no tengo la solución, no tengo la respuesta, pero creo que nos tenemos que hacer las preguntas adecuadas y tenemos también que hacernos las preguntas, tenemos que tratar de que esto trascienda a la población. Yo me pongo el ejemplo de la ESI, la educación sexual integral que ha llegado a las escuelas, que los movimientos de los movimientos feministas, de género, de la diversidad sexual, han logrado imponer, que después recibió muchas críticas y que no se ha impuesto en todos lados, pero se logró imponer esta ley. Yo a veces pienso que deberíamos imponer a nivel de la educación algo así como una educación productiva y alimentaria integral, que la gente sepa lo que está pasando con el sistema productivo, que la gente sepa lo que está pasando con el sistema alimentario, que la gente sepa que cada vez hay más hambre. Nosotros teníamos los objetivos que se dieron en Naciones Unidas del milenio, que es hambre cero, para el 2030, ya se sabe que no se cumplen. Cada vez hay más hambrientos en el mundo, han subido y van a seguir subiendo en magnitudes significativas a raíz del COVID. Entonces, si esto nos está marcando una situación de enorme desigualdad, de aumento del hambre, de que comemos alimentos contaminantes, tóxicos, que nos enferman, que promovemos una forma de producción que aísla a las poblaciones rurales, no solo las aísla, sino que las echa, las margina de su ámbito, sí, además son perseguidas. Bueno, entonces esto tiene que saberse, esto debe informarse. Ahora, ¿por qué nos informa? Yo entiendo, ¿por qué nos informa? Y yo creo que que hay muchas cuestiones que afectan a la democracia, que afectan a la continuidad del sistema, afectan a la continuidad del modelo, que el Estado en definitiva es un ámbito de disputa y así lo tendríamos que ver. Yo creo que es difícil en la sociedad global y con grandes magnitudes de población pensar que el Estado va a actuar en beneficio de las grandes mayorías. Es difícil pensarlo si las grandes mayorías no se imponen en sus necesidades. El Estado es un ámbito de disputa. Y yo creo que las grandes mayorías postergadas tienen que, sabiendo o conociendo esta disyuntiva del Estado, tienen que demostrar cuáles son sus necesidades. Pero para eso también tienen que saberlas. Tienen también saberlas. Y tienen que, por ejemplo, saber de dónde viene la comida que comemos. ¿Qué cualidades tiene la comida que comemos? ¿De dónde viene el agua que tomamos? ¿A dónde va el agua de desperdicio, digamos? ¿A dónde va a parar? ¿Qué es lo que contamina? Yo creo que hay una cantidad de preguntas que deberíamos hacerlas cotidianamente para que la gente se pregunte este tipo de cuestiones. Y en ese sentido, y también, ¿por qué si crecemos, por qué somos tan desiguales? Yo creo que en todo esto hay un verdadero dominio de la comunicación, que es una batalla, o no sé si es una batalla, la ha ganado la derecha conservadora, la comunicación la hegemoniza, la sabe utilizar la derecha conservadora, la tenemos en nuestra cabeza, el pensamiento neoliberal mucho antes, el pensamiento de que el mercado determina las relaciones entre los actores, mucho antes, lo tenemos ya mucho antes de que el neoliberalismo se imponga. Y yo creo que también siempre estamos esperanzados de un posible desarrollo. Se va este gobierno, va a venir el otro y va a generar un desarrollo. Por eso, con lo que decía antes Juan Carlos, de que yo escribí sobre el desarrollo, yo creo que en realidad el concepto de desarrollo es un gran engaño. Es un gran engaño, porque siempre estamos esperanzados que no sirvió, no funcionó, en estuvimos mal, pero la próxima propuesta que venga, vamos a terminar y estamos siempre viviendo hacia una esperanza que no viene, porque por algo somos tan desiguales como somos. Y entonces yo creo que eso es un problema del discurso.
Es un problema de la educación, pero es un problema del discurso. Y el discurso, los sectores que defienden los intereses de los sectores postergados no lo dominan, no lo manejan. El discurso está en manos de los sectores hegemónicos. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros, si queremos modificar esta realidad que vivimos, que se torna cada vez más expulsiva, señalaba Peretti que vamos a tener un campo sin agricultores, más agresiva hacia la sociedad en su conjunto, tenemos que basarnos en que la sociedad la sociedad en su conjunto tiene que saber lo que está pasando. La sociedad en su conjunto, una parte puede ser no solidaria, pero la mayoría no sabe lo que está pasando en el campo, no sabe lo que está pasando con la desigualdad, no se hace esas preguntas fundamentales. Ahora, ¿eso lo va a hacer el gobierno? ¿El gobierno va a difundir los problemas de la soja? Sea cualquier gobierno, ¿no? Aún el más progresista, cuando tiene 4 años para gobernar y tiene sus arcas exhaustas. Eso no lo va a hacer el gobierno, pero los estados, yo entiendo, como ámbito de disputa, puede llegar a suceder que algo hagan, solo si los movimientos sociales, la población, la sociedad en su conjunto entiende dónde está viviendo, entiende que esto va a ser cada vez peor. Si cada vez tenemos crisis más recurrentes, problemas de pandemias también van a ser más recurrentes con el sistema productivo que tenemos. Entonces, tenemos que difundir qué sistema productivo tenemos que difundir cuáles son las consecuencias de ese sistema productivo, tenemos que difundir que la historia de América Latina es una historia de cada vez mayor desigualdad, y todo eso a su vez debería trabajarse en ámbitos de participación política, en movimientos sociales que fuercen a los estados y al gobierno, que fuercen a hacer, justamente esa es la otra parte de esa disputa del Estado. La disputa del Estado, el poder del Estado a favor de los grandes poderes económicos de 4, 5 o 6 o 10 corporaciones internacionales, es muy fácil, son más fuertes que el Estado mismo. Y entonces llegan con sus propuestas a convencer al Estado que tal cosa o lo que sea, o hay intereses en juego, no solo convencer. Esa situación de unos pocos con todo el poder para actuar en un Estado con mayor poder que el propio Estado, es una situación de que el Estado corre por ese camino, corre por esa vía, si no hay del otro lado quienes demuestren que la situación se torna cada vez más dificultosa para el conjunto de la sociedad. Si no hay del otro lado movimientos, organizaciones que muestren su desacuerdo, su indignación. Bueno, su indignación con lo que está sucediendo. Yo creo que eso de la indignación lo digo, por el movimiento de los indignados en España, por ejemplo. Bueno, son movimientos que tienen una funcionamiento corto, acotado, pero muchas veces muy efectivo.